Hola, muy buenos días tengan todos. Quienes habla es su tutora influencer, la doctora Miriam Mendoza, de investigación aplicada. Esta es el cuarto encuentro síncrono. En este momento no hay ningún estudiante conectado. Hoy estaremos hablando de lo que es el producto intelectual en su fase 2. Esto tiene que ver un poco con lo que estudiantes que están haciendo el diplomado como alternativa de trabajo de grado. Quiero resaltarles, ¿verdad?, que el informe técnico de investigación que desarrollan los estudiantes que hacen diplomado como alternativa de trabajo de grado y que quienes aplican para esta modalidad son los estudiantes, recordando un poco que son los estudiantes que son de núcleos y convenios o CRIATES, que deben desarrollar entonces un diplomado como alternativa de trabajo de grado, y su informe de investigación tiene una estructura muy diferente a la que establece los trabajos de grado y que lo podemos encontrar en el manual de elaboración, presentación y evaluación de trabajos de grado de la Universidad Vicente Naria de Aragua. Entonces, cuando nosotros hacemos un diplomado como alternativa de trabajo de grado, tiene una estructura diferente. Hay una resolución que es la 049-22, perdón, que allí se regula un poco, se dan los lineamientos de lo cómo debe ser la estructura, ¿verdad? Y el propósito del informe técnico de investigación de diplomado, pero que en este momento está sufriendo, está siendo revisado y se le está haciendo unos ajustes. Entonces yo les voy a presentar acá cuáles son los momentos que lleva el informe técnico de investigación como producto intelectual de los diplomados como alternativa de trabajo de grado. Ellos se establecen eh, tres momentos. Un primer momento, ahí nosotros vamos a partir de la descripción, ¿verdad?, los antecedentes del hecho. Ese primer momento es donde nosotros vamos a evidenciar cuál es el plan de intervención de la realidad que nosotros vamos a presentar o plan de acción. Hacemos una descripción de la población y, por supuesto, esto parte de un diagnóstico. En ese diagnóstico yo debo aplicar los instrumentos, puedo aplicar instrumentos de medición y de resultados, o también puedo utilizar instrumentos como registros, matrices, dependiendo eh, la información que yo requiera recabar. Si es un estudio cualitativo, podemos hacer entrevistas o también y tener informantes clave y tener, por supuesto, eh, lo, ¿cómo se llama? Registros, ¿verdad? Cuadernos o de notas o de campo. Entonces, esto es importante que nosotros definamos si vamos a hacer una investigación de tipo documental o si es un estudio de tipo, si es de campo, y si es cuantitativa o es cualitativa, es decir, si los resultados que yo quiero obtener son numéricos, son matemáticos, son para hacer análisis estadístico, entonces estamos en una investigación de tipo de campo, pero con enfoque cuantitativo. Y si realmente lo que yo voy a hacer es hacer entrevistas y voy a utilizar como técnica la entrevista y la observación, entonces decimos que es una investigación de campo de enfoque cualitativo. Entonces es importante que ustedes definan, ¿verdad?, el tipo de investigación que ustedes van a realizar y su enfoque. De allí que también entonces, una vez que yo hago mi diagnóstico, a partir del análisis de este diagnóstico, yo contextualizo entonces la realidad, ¿sí?, a ser estudiada, y por supuesto luego voy a generar una estrategia de solución. Es decir, yo describo aquellas estrategias que pudieran ser implementadas para dar solución o respuesta a esa problemática o necesidad que yo estoy abordando. Entonces debemos hacer una debida identificación en este primer momento, aparte de la relevancia, los propósitos investigativos,
¿verdad? Y la relevancia también nosotros tenemos que señalar en este primer momento cuáles van a ser mis líneas de investigación en la que se enlaza mi investigación. Es decir, tengo que revisar el libro de líneas de investigación institucional y también las que son asociadas al derecho. Eso lo tienen en el aula virtual. Tienen el libro de líneas institucionales y también tienen el libro de líneas asociadas al derecho. Revísenla y de esta manera entonces ustedes ahí van a tomar las líneas que son pertinentes y a la cual se enlaza su tema o su investigación. Acá tenemos entonces el momento 2. El momento 2 consiste en donde yo voy a diseñar o desarrollar todas aquellas actividades que se van a desarrollar, ¿verdad? En el plan de intervención o plan de acción. Ese plan de acción es una presentación resumida de todas las tareas que ustedes van a realizar, ¿verdad? O que van a ser realizadas por el investigador con ciertas personas, ¿verdad? Y el plazo y el tiempo en que usted va a realizar estas actividades y por supuesto todos aquellos recursos que usted necesita o requiere para lograr la solución. En el momento 3 nosotros podemos hablar entonces acá de los resultados de la aplicación. No coloqué el momento 3, pero el momento 3 tiene que ver con los resultados de la aplicación de estas estrategias que usted ya mencionó y que organizó en su plan de acción en función de las mejoras y la solución posible a la realidad de las evidencias. Acá usted también puede colocar fotos, ¿verdad? De la aplicación de esa estrategia y también va a colocar lo que son las referencias que usted mencionó en el desarrollo de su trabajo de investigación. Acá tenemos un poco lo que es un plan de acción. Pueden investigar en cualquier otro buscador o libros de investigación y ustedes pueden allí profundizar más a lo que es un plan de acción. Entonces, un plan de acción no es más que una planificación, el camino que se pauta para dar respuestas a una problemática y que está integrado primero debemos establecer cuáles son los objetivos, ¿verdad? De investigación, perdón, los objetivos a propósito de este plan de acción. Debemos identificar cuáles son las tareas que vamos a realizar. Debemos establecer cuáles son los recursos que vamos a necesitar para llevar a cabo estas tareas. Debemos priorizar las tareas, es decir, de lo menos complejo a lo más complejo, de la mayor importancia, de mayor relevancia a menos relevancia. Debemos establecer los plazos o hitos en que vamos a cumplir esas actividades de ese plan acción, dándole las prioridades como ya señalamos, y luego debe haber un proceso de supervisión y revisión de ese plan a ver si esas actividades que están allí o estas tres estrategias se están cumpliendo. Acá tenemos algunas disposiciones de forma, entre disposiciones de forma que también la pueden revisar en el manual de trabajo de grado, porque aunque están haciendo diplomado en el manual de trabajo de grado de la UBA, ustedes allí tienen modelos de cómo presentar las portadas, las contraportadas, el índice, el resumen, cuáles son los márgenes, cuál es el interlineado, cómo se desarrolla la introducción, cómo se desarrolla, cómo se presentan las citas, ¿verdad? Cómo se presentan los, los cuadros, los gráficos. Es decir, que en el manual de trabajo de grado UBA 21 ustedes van a encontrar toda esa información que tiene que ver con forma y estructura. Al final tienen modelos, en el manual tienen modelos que pueden guiarles entonces cómo hacer las cartas de aceptación, la carta de aceptación del título, la carta, eh, el modelo, cómo desarrollar, y los elementos que tienen un resumen, cómo hacer las referencias. Entonces, en la parte de disposición de forma tenemos los títulos, tenemos la introducción, que es una página, que es la fase uno que serían 2 páginas, el desarrollo de la fase uno y fase 2 5 páginas, ¿sí? Y las conclusiones serían 2 páginas. La lista de referencias, por supuesto. Entonces es importantísimo y la fase 3 aproximadamente lleva de 3 a 5
eh, eh, páginas, que no está aquí. En total debe tener un máximo de 12 a 15 páginas su informe de investigación. Bien, aquí hay algunos elementos clave para el desarrollo de su informe técnico de investigación. Ahora bien, vámonos entonces, déjenme dejar de compartir pantalla. Voy a presentarles ahora lo que serían los que acompañando un poco ¿verdad? Su producto intelectual, ustedes acá tienen que deben presentar un artículo científico. No solamente van a presentar el informe técnico de investigación como producto intelectual, de su producto intelectual, sino que deben entregar también un artículo científico y es obligatorio, porque los informes técnicos de investigación van a nutrir la biblioteca digital de la universidad y los artículos van a nutrir lo que son las revistas de investigación que tiene cada escuela. En este caso, la Escuela de Derecho tiene su propia revista, entonces sus artículos van a ser publicados allí. Y es importante que entonces ustedes tienen que presentar un artículo de investigación. ¿Qué entendemos por artículo de investigación? Un artículo, a veces le dicen científico, le dicen académico. Entonces, un artículo científico es un documento que presenta los resultados de una investigación original y se publica en una revista. Es decir, que su artículo va a emerger o va a surgir de su investigación, de la investigación que ya usted hizo. No se presenta igual que el informe técnico porque el artículo tiene otra estructura. Ustedes pueden tomar de su investigación un componente, un elemento, ¿verdad? Que ustedes les gustaría, del cual a ustedes les gustaría profundizar, investigar y escribir más, y en función de eso hacen su artículo de investigación. Entonces, el objetivo principal de un artículo académico o científico es comunicar los hallazgos, las teorías, las metodologías de la comunidad científica y al público general. Estos artículos son fundamentales para el avance del conocimiento en diversas disciplinas, ya que permite la revisión por pares y la difusión de información relevante. Es decir, que a través de un artículo sea académico o científico, yo voy a visibilizar mi investigación. ¿Cuál es la estructura de un artículo científico? Entonces acá tenemos que la introducción. Primero que nada, nosotros debemos colocarle una introducción al artículo. Allí presentamos el problema de la investigación y el contexto. En segundo lugar, nosotros describimos lo que son los métodos, es decir, cuáles son los métodos que yo utilicé en mi investigación. Describo los procedimientos y técnicas que yo utilicé. Luego voy a tener los resultados, presento mis resultados, cuáles fueron los resultados que yo obtuve. Luego hago una discusión de esos resultados, de los hallazgos obtenidos. Genero una conclusión y las referencias. Esos son los elementos o la estructura de un artículo. Fíjense que es diferente a la estructura de un informe técnico de investigación. Los títulos para los artículos deben ser claro y conciso, es decir, debe ser reflejar el contenido y el enfoque del estudio. Uno de los pros de tener un título claro y conciso es que atrae la atención, debe reflejar los contenidos, debe facilitar la comprensión y debe mejorar la búsqueda y aumentar las citas. Las contradicciones pueden ser demasiado breves, es decir, si nosotros no cumplimos con un título que sea claro y conciso y que refleje el contenido del enfoque del estudio, entonces puede ser que un título pueda ser demasiado breve, lo cual no refleja de manera clara y concisa el contenido o lo que quiere el propósito de la investigación. Lleva a una ambigüedad, ¿verdad? Sobre el tema del artículo de investigación y por supuesto hay una limitación de los detalles de ese título de investigación.
¿Cómo yo puedo desarrollar mi resumen de un artículo académico de investigación? Los resumen es un breve, ¿verdad?, de un artículo, incluye lo que son los objetivos, los métodos, los resultados y las conclusiones. Generalmente no excede 250 palabras. Esto lo pueden encontrar en el manual de elaboración, presentación y evaluación de trabajos de grado de la UBA. Los resumen, generalmente es un resumen, la palabra lo dice, de manera muy sintetizada, lo que usted va a presentar en ese artículo académico o científico, es decir, es un resumen de la investigación, es lo primero que ve todo lector cuando anda buscando información, referencias para otra investigación o porque le interesa indagar sobre un tema. Entonces, ¿qué es lo que hace? Leer el resumen. En el resumen que va a encontrar y que debe llevar los objetivos, ¿verdad? Declarados de manera clara y los propósitos del estudio, debe aparecer los métodos, debe aparecer los resultados y debe aparecer las conclusiones. Y me faltó acá las palabras claves que no deben exceder de 5 palabras clave y deben estar en orden alfabética. Fíjense que el resumen no puede pasar de 250 palabras. Es decir, es como que el resumen de toda su investigación, de lo contenido de su artículo, pero de manera resumida. ¿Cuáles son los elementos más claves para una introducción efectiva en la investigación? Después que yo hago el resumen, viene la introducción de mi artículo científico. Entonces, esa introducción, ahí yo debo presentar mis hipótesis, ¿verdad? De investigación, presentar las suposiciones iniciales de esta investigación, ¿verdad? Debo desarrollar y presentar el contexto del estudio, proporcionando un trasfondo necesario para comprender la investigación, debe llevar los objetivos de investigación y debe describirse la problemática de la investigación, es decir, debe identificar el problema específico que la investigación abordó. ¿Cuáles serían las claves, verdad, para una metodología de investigación efectiva y precisa? Primero, yo debo diseñar el tipo de estudio, cuál es el tipo de estudio que yo voy a desarrollar, ¿verdad? También debo definir la población, quiénes van a ser mis informantes clave, ¿sí? O los sujetos en estudio. Debo desarrollar mis herramientas, que son los instrumentos o técnicas que yo voy a utilizar, ¿verdad? Y los instrumentos y tecnologías que voy a utilizar para recopilar la información y la técnica de recolección de datos, que serían los métodos específicos que yo voy a emplear para recoger o llevar a cabo, perdón, mi investigación. Entonces, en este apartado, en la metodología, nosotros vamos a describir nuestros métodos y los procedimientos que vamos a utilizar para llevar a cabo la investigación. Incluye detalles sobre el diseño del estudio, o sea, cuál es el diseño del estudio, cuál es la población que yo voy a estudiar, con la que voy a trabajar, cuáles son las herramientas que yo voy a utilizar y cuáles son las técnicas de recolección de datos. ¿Cómo yo puedo presentar mis hallazgos? Los hallazgos los puedo presentar una vez, bien sea cuantitativo o cualitativo. Los resultados que yo obtenga, yo los puedo presentar en tablas, ¿verdad? Utilizando para organizar toda la información investigada. Yo puedo utilizar gráficos, ¿verdad? Y también puedo utilizar figuras, mapas mentales, también puedo utilizar. Entonces es importante presentar los hallazgos de la investigación de una manera clara y objetiva, utilizando tablas, gráficos, figuras que faciliten la comprensión de los hallazgos. ¿Cuáles serían las dimensiones, verdad, para llevar a cabo la discusión de los hallazgos? Para yo llevar a hacer la discusión de los hallazgos, debo interpretar todos los resultados que ya obtuve, ¿verdad? Debo establecer relaciones con estudios previos, en este caso antecedentes, voy haciendo como un análisis contrastable de semejanza, de contrastación, ¿verdad? De contradicciones con estudios previos y discusión de su relevancia. Aquí se analizan las implicaciones de los hallazgos y se sugieren posibles direcciones para futuras investigaciones. Entonces yo empiezo por la interpretación de los resultados, hago conexiones con estudios previos, es decir, antecedentes, artículos científicos, normativas legales.
señalo cuáles son las implicaciones de la investigación, ¿verdad? Y cuál sería la dirección para futura investigación, o sea, cuál es la apertura o que deja en su investigación para hacer nuevos estudios. Acá tenemos la conclusión. ¿Cómo hacemos nosotros la conclusión? La conclusión es muy importante porque destaca el valor del impacto de sus resultados, ¿verdad? Y es un punto clave porque hace un resumen de los hallazgos e ideas principales. Entonces, él nos resume, es el punto clave del estudio y destaca la importancia de los resultados. Las conclusiones siempre van a ir en correspondencia, por supuesto, con los propósitos investigativos, porque las conclusiones allí es el proceso final de la investigación, ¿verdad? Los resultados que se encontraron, a los que se llegaron en correspondencia con los propósitos investigativos. Por supuesto, debe llevar referencias, su artículo académico, ¿verdad? Y la referencia no es más que el listado de fuentes que yo he consultado. Hay unos formatos de cita, hay los ELAPA, el MLL, entre otros, pero acá nosotros debemos usamos o normas APA o normas APA edición séptima o utilizamos la forma de referenciar, de citar que establece el manual UVA. Entonces tenemos accesibilidad a los lectores, atribución de crédito y lista de, de referencia. Entonces generalmente nosotros las referencias vamos a colocar todas aquellas fuentes autores que nosotros citamos o mencionamos en el desarrollo de nuestro artículo, en el desarrollo de nuestro artículo académico. Bien, hasta acá ya hemos finalizado entonces con lo que sería la presentación de su informe técnico para los que están haciendo diplomados como alternativa de trabajo de grado y también los elementos que deben considerar para el desarrollo de su artículo académico o científico que deben entregar conjuntamente con su informe técnico. Estaré dejándoles el link de la grabación y cualquier duda que se les presente me pueden escribir entonces por el foro de dudas. Muchísimas gracias.